Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sean bienvenidos a esta primera sesión de este seminario, Los desafíos de la democracia en México. Antes de iniciar, quisiera comentarles que es muy importante que resuelvan la evaluación inicial que se les envió previamente a sus correos electrónicos de los cuales se registraron. Esto para poderles dar la constancia de participación a esta sesión. Quisiera iniciar, antes de iniciar con nuestros ponentes, a quienes agradecemos su asistencia el día de hoy, quisiera darle la palabra a nuestro amigo René Fujiwara Montelongo, quien es secretario nacional de Operación Política y Vinculación Social del Partido Redes Sociales Progresistas, quien nos dará un mensaje de bienvenida. Adelante, René. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarlos. Buenas noches a todas y a todos los que están participando en esta primera sesión de este seminario, Los desafíos de la democracia en México. A nombre del presidente de la Comisión Ejecutiva Nacional de las Redes Sociales Progresistas, Fernando González, les damos la bienvenida y esperamos que estas dos primeras sesiones de este seminario contribuyan a fomentar la participación política de toda la ciudadanía y a fomentar los conocimientos, los valores y también las prácticas democráticas en todas y todos nosotros. El tema que se abordará en estas dos primeras sesiones resulta de la mayor relevancia por la situación que vivimos desde hace un año. El conocer, analizar y poder reflexionar la situación del sistema de salud en México en este contexto de actual pandemia, así como también los retos que se enfrentan en la atención a la salud de nuestro país, es sumamente importante y para poder atender y también entender nuestra realidad social. Los temas que expondrán nuestros especialistas, a quienes les doy un gran agradecimiento y les agradezco que nos estén acompañando el día de hoy, a nuestros especialistas en estas dos sesiones, van a comprender los siguientes temas. El tema de qué sabemos del coronavirus, el SARS-CoV-2, cuál es la situación de la infraestructura hospitalaria del personal médico y la atención que se le está dando al COVID-19, qué sabemos de las vacunas y del modelo de vacunación que está ocurriendo en México y en el mundo, y cuáles son las políticas públicas en materia de salud para la rehabilitación post-COVID-19. En la sesión de mañana, por el otro lado, se expondrá el panorama general de lo que está ocurriendo en la salud en nuestro país, con los siguientes temas. ¿Cuál es la situación del sistema de salud en México? ¿Cómo garantizar el derecho a la salud en nuestro país? ¿Cómo podemos transitar hacia un sistema único de salud en nuestro país? ¿Y cuál es el estado actual de las políticas de salud en México en cuanto a la prevención, en cuanto a la atención, el gasto público y la calidad de los servicios médicos? Esperamos, sinceramente, que al finalizar estas dos primeras sesiones del seminario hayamos contribuido a fortalecer nuestra cultura política a través del conocimiento de esta realidad social y política de nuestro país. Y en este caso en específico, sobre el tema de salud, sus retos y sus desafíos. Además de fomentar una ciudadanía más activa, crítica y con la capacidad de comprender los desafíos que enfrenta nuestra democracia actual. Muchas gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias a nuestros especialistas, panelistas. Bienvenidas y bienvenidos. Muchas gracias, René, por estas palabras de bienvenida. Y bueno, antes de iniciar con la presentación de nuestro primer ponente, es importante recordarles que por disposición de las normas electorales se les solicita a las y los participantes de forma muy atenta que dentro del desarrollo de las sesiones del seminario eviten hacer comentarios sobre proselitismo hacia el partido y en caso de que nos acompañen alguna precandidata o precandidato, omitan mencionar que serán participantes en el proceso electoral. También les quiero comentar que las preguntas que se realizarán para nuestros especialistas y ponentes el día de hoy se realizarán al finalizar la exposición de cada tema a través del chat que está abierto en esta plataforma y que estará abierto durante la plática. Se elegirán 3 o 4 preguntas, las primeras que vayan apareciendo en ese orden, garantizando la participación equitativa de mujeres y hombres. Una vez planteadas las preguntas, nuestros ponentes nos harán el favor de responderlas. En caso de que haya más preguntas, se contestarán de manera colectiva y las difundiremos a través de nuestras redes sociales del Instituto de Formación. También les quiero comentar que al finalizar la sesión de hoy, recibirán en sus correos electrónicos, también con los que se registraron, el link para la evaluación final de esta sesión, la cual deben de responder también para que puedan tener su constancia de participación. Muchas gracias. Sin mayor preámbulo, iniciamos con nuestro primer expositor, es el doctor Salvador Ilizarritu
Tully, quien es médico cirujano, egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM, cuenta con la maestría en Salud Pública por el Instituto Nacional de Salud Pública y con una maestría en Administración de Servicios de Salud por la Universidad La Salle. Desempeñó la docencia como profesor titular de Epidemiología de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la UNAM durante 2 décadas. En cuanto a su carrera hospitalaria, ha sido jefe de servicio de medicina preventiva en hospitales del IMSS y de Petróleos Mexicanos. En el Hospital General de Zona número 24 de la delegación del IMSS en la Ciudad de México, fue coordinador delegacional de VIH-Sida, jefe del módulo zonal de atención integral de pacientes con VIH-Sida y coordinador clínico del turno nocturno de los domingos. Ha sido jefe de Departamento de Prevención Primaria y Acción Comunitaria de la Gerencia de Prevención Médica de Petróleos Mexicanos, así como director de clínicas y hospitales de petróleos. Sin mayor preámbulo, doctor, le agradecemos su asistencia el día de hoy y adelante con su exposición. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a hablar de coronavirus. Son aspectos generales y esperamos que sea interesante y de aprendizaje para todos nosotros. Como todos sabemos, pues estamos ante una emergencia mundial por el nuevo coronavirus. Y bueno, el objetivo de la plática es que describamos las características de la enfermedad para que podamos aplicar estos conocimientos para dar una respuesta y que esto evite más contagios y ayude a limitar un poco esta emergencia. Como todos sabemos, estamos ante una pandemia. Una pandemia significa que una enfermedad se ha distribuido a nivel internacional. Y eso es exactamente lo que pasa con el COVID. Estamos realmente ante una emergencia sanitaria y también económica. Durante el curso de la historia de la humanidad, siempre ha habido pandemias, o ha habido muchas pandemias, y muchas enfermedades que han diezmado a nuestra población y que nos han costado grandes problemas a la humanidad. Hemos tenido epidemias de cólera, de peste, de viruela, de fiebre amarilla, de paludismo, de sarampión, de SIDA más recientemente, SARS, MERS, influenza, ébola recientemente también, ahora coronavirus, y seguramente seguiremos teniendo enfermedades y epidemias o pandemias por enfermedades emergentes. ¿Qué es el nuevo coronavirus? Bueno, el coronavirus nuevo, el COVID-19, es un coronavirus que pertenece a la familia también de los coronavirus que no se había identificado como causante de patogenia en el ser humano y que se puede propagar de persona a persona o se propaga de persona a persona y que puede también generar enfermedad muy grave. Como todos sabemos, se identificó por primera vez en la ciudad de Wuhan, en China, y bueno, se comenta que el virus surgió originalmente de una fuente animal y al investigar los animales que se supone que derivaron en este padecimiento a través de su consumo por el ser humano, se determinó que era el murciélago el más seguro para esta transmisión. El día de hoy, consultando un comunicado de la OMS, quedó muy claro por parte de este organismo mundial que están abiertos a todas las teorías del origen del coronavirus. Es decir, no se puede descartar ninguno porque todavía no se tienen datos suficientes para decidir cuál es la fuente, incluyendo el posible producción en laboratorio de este virus. El virus salvaje, o el virus inicial, hasta el momento, tiene variantes. Y unas variantes quiere decir que este virus, o que este virus salvaje original, ha tenido cambios, y que estos cambios, bueno, pues normalmente se documentan, se estudian, para saber cómo influyen en la patogenia, en la infectividad de la enfermedad, y también en su distribución. Particularmente ahorita se han estado estudiando 3 nuevas cepas del virus.
Una es la inglesa, que es una variante del COV2. Es una variante que tiene una gran cantidad de mutaciones, que ya se ha detectado en todo el mundo. Se detectó también en América a partir de diciembre de 2020. Y los científicos del Reino Unido sugieren que esta variante está asociada con un mayor riesgo de muerte en los pacientes que la están padeciendo o que la tienen. La siguiente variante que se ha determinado es una variante que se encontró en Sudáfrica. También es una variante que se ha distribuido en todo el mundo. También ya se detectó en Estados Unidos en el mes pasado. La evidencia preliminar sugiere que esta vacuna, que esta variante es inmune a la vacuna de Moderna que se está aplicando en Estados Unidos y en el mundo, y que, bueno, por lo tanto, pues podría ser inmune a esta vacuna y generar grandes problemas en la población que lo está presentando. La tercera variante que tenemos también surgió en Brasil, se detectó por primera vez en enero de este año, hace un mes, en viajeros de Brasil que llegaron a Japón. Esta variante tiene muchas mutaciones y está relacionada con una gran capacidad para afectar la respuesta inmunológica de nuestro organismo. Es decir, esta respuesta inmunológica que puede estar dada por vacunas o por una infección natural, pues aparentemente no lo reconoce, lo cual pues también implicaría que las vacunas pudieran no ser, las vacunas con las que contamos actualmente, pudieran no ser eficaces contra esta variante. Estas tres variantes comparten una mutación específica que se llama D61.4G, y esta variante implica, o esta mutación implica que les da la capacidad a estas tres cepas de diseminarse más rápidamente que el virus salvaje. Esto es algo muy importante y es algo muy delicado. ¿Cuáles son los síntomas que provoca este coronavirus nuevo? Se ha determinado que el periodo de incubación, que comprende del momento en que se establece el contacto con el microbio hasta todo el periodo en el que se desarrolla dentro del organismo de las personas infectadas, hasta que inician los primeros síntomas. Este periodo de incubación normalmente comprende de 2 a 14 días. La mediana del tiempo en el que pueden presentarse los síntomas normalmente es de 4 a 5 días. Y las personas que van a presentar síntomas, normalmente el 97% los pueden presentar dentro de los primeros 11 días. Los siguientes síntomas son los que normalmente se presentan en la enfermedad. Todos los conocemos y los hemos escuchado. Es fiebre, puede ser muy alta, tos, falta o dificultad para respirar, fatiga, dolores musculares también muy importantes, dolor de cabeza o cefalea, nueva pérdida del gusto del olfato, dolor de garganta, congestión o secreción nasal, náuseas o vómitos, diarrea o algunos síntomas también neurológicos que se inician a comentar. Estos síntomas se van actualizando conforme avanzamos en el conocimiento de la enfermedad. ¿Cómo se determina o cómo se clasifica si la enfermedad es grave, si es leve o es muy severa o muy crítica? Se realizó un estudio en China de 44,000 gentes y se mostró pues cuáles son los porcentajes que se dan en estas tres categorías que comenté. Normalmente el 81% de las gentes que están infectadas o no presentan síntoma alguno o presentan síntomas muy leves a moderados, que pueden llegar a ser pues, tal vez fiebre, dolor de cabeza o algo, o incluso llegar a una neumonía muy leve,
pero que no amerita más condiciones clínicas graves. El estadio grave o la enfermedad grave es cuando ya hay dificultad respiratoria importante, una hipoxemia o afectaciones pulmonares de más del 50%. Estos serán el 14% de los pacientes. Y el restante 5%, que es ya una enfermedad crítica, pues ya es cuando se presentan insuficiencias respiratorias, shocks o disfunciones de los sistemas. Y bueno, normalmente estas personas pues, requieren tratamiento hospitalario importante. Algo que se ha estado discutiendo actualmente en forma repetitiva es lo referente a la reinfección. Se ha demostrado que sí hay casos de reinfección por COVID. Sin embargo, no se tienen datos completos con respecto sobre todo a los aspectos. El primer aspecto es una persona que tuvo COVID, ¿cuánto tiempo puede estar protegida con su inmunidad natural para reinfectarse? No se conoce realmente el tiempo, ni se conoce la cantidad de anticuerpos necesarios para evitar que se esté reinfectando. Se tiene que estar haciendo, obviamente, estudios más importantes sobre las gentes que están presentando reinfección. Y esto es algo importante porque, bueno, pues tendríamos también que conocer, seguramente lo veremos en un momento, qué tan efectivas son nuestras vacunas para evitar estas reinfecciones. También se ha visto que las personas que tienen o han tenido COVID continúan eliminando a través de sus secreciones nasofaringeas fracciones virales que podrían ser contagiosas. Sin embargo, se ha visto que en estas secreciones normalmente la concentración de virus es muy baja que durante el momento en que están enfermos. El tiempo en el que estas personas pueden estar eliminando fracciones virales puede ser hasta 3 meses. Sin embargo, se ha visto que después de 10 días de que iniciaron los síntomas, aunque las gentes estén eliminando partículas virales, ya no contagian. Esto es en los casos de enfermedades leves. En los casos de enfermedades graves o de personas con inmunosupresión, pudiera alargarse este periodo hasta 20 días. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de personas que están con el padecimiento? Bueno, pues normalmente por la sintomatología, por el antecedente de contacto con casos semejantes que se dan muy frecuente en estos momentos, con algunas alteraciones en estudios de laboratorio y de gabinete, y obviamente pues con algunas pruebas diagnósticas que aparentemente tienen gran popularidad en estos momentos. Algo que a mí me gusta que sea muy claro, o que enfatizarlo, es que no todo el mundo necesita hacerse una prueba de anticuerpos o viral. Normalmente hay 2 tipos de pruebas para determinar el contacto, ¿no? con el microbio. Son pruebas virales y pruebas de anticuerpos. Las pruebas virales detectan las fracciones de ARN o de componentes del virus. Normalmente son de 2 tipos. Las pruebas de de antígenos, que son pruebas rápidas, o la prueba de PCR, que es una reacción de polimerasa en cadena, que normalmente no es rápida, puede tardar 1 o varios días, y que son pruebas pues, con una buena exactitud, podríamos decir. Las pruebas virales que les comento son para determinar si los pacientes o la sospecha de una infección actual. Y las pruebas de anticuerpos, que normalmente también son rápidas, aunque también hay en sangre, son para verificar si ya se tuvo contacto con el microbio y ya tuvimos la infección. Esto es algo muy importante
porque con frecuencia la gente quiere diagnosticar la enfermedad con pruebas de anticuerpos, y esto es un error muy grave que puede generar confianza y ayudar a que las personas sigan diseminando la enfermedad al sentir que ellos no tienen la infección, dado que la prueba se dio negativa. Lo voy a explicar en un momento. ¿Quién debe hacerse una prueba de infección actual a través de pruebas virales? Obviamente las personas que tienen síntomas de COVID, obviamente los que han tenido un contacto cercano con una persona diagnosticada con COVID, y aquí hay unos elementos que deben de cumplirse. Debe ser este contacto a menos de 2 metros con una persona infectada durante un total acumulado de 15 minutos durante un día. O personas también que pueden, por su actividad, pues están en lugares encerrados y con mucha gente, y bueno, pues pueden estarse realizando estas pruebas. O el personal de salud que por su misma actividad y contacto frecuente con pacientes, pues tienen que estarse haciendo pruebas virales para determinar que no tienen infecciones actuales. ¿Quiénes deben de hacerse sus pruebas de anticuerpos? Los anticuerpos son proteínas, son elementos que produce el cuerpo, nuestro cuerpo, pues para defendernos, ayudarnos a combatir las infecciones. Normalmente se producen de entre 1 y 3 semanas. Si alguien tiene síntomas y se hace la prueba de anticuerpos en el periodo en el que todavía estos anticuerpos no son detectables por la misma producción que el cuerpo tiene o el periodo que tardan en ser detectables y sale negativa, pues seguramente es un error y seguramente va a estar infectando a sus convivientes. Por eso comentamos que no debe hacerse un diagnóstico de prueba de infección actual con estas pruebas. ¿Cómo es el manejo y tratamiento clínico de la enfermedad en estos momentos? En Estados Unidos, los institutos de salud han publicado algunas guías sobre la profilaxis, las pruebas y el manejo de los pacientes. Normalmente estas pruebas y estas recomendaciones pues, se basan en pruebas científicas y en las opiniones de los expertos y se actualizan normalmente en forma periódica o en cuanto se dispone de los datos que están comprobados. La FDA, que es como nuestra COFEPRIS, solamente ha aprobado un medicamento para el tratamiento del COVID en determinadas situaciones, sobre todo en etapas tempranas, que es el remdesivir. Obviamente el manejo clínico del COVID pues, incluye medidas de prevención, el control de infecciones, el control de complicaciones, el control de las enfermedades que que están complicando el cuadro, incluyendo la hospitalización, el oxígeno, el soporte ventilatorio y todos los medicamentos que son necesarios dependiendo del cuadro clínico. Con respecto a este medicamento, el remdesivir, hay un estudio de la Organización Mundial de la Salud que se llama el estudio Solidaridad. Hace unos meses, en octubre del año pasado, publicaron los resultados sobre el ensayo que están realizando. Este ensayo lo hacen pues, para determinar cuáles son los tratamientos efectivos realmente contra esta enfermedad, difundir estos resultados y, bueno, pues evitar errores clínicos en el manejo de medicamentos que no son efectivos o, de alguna forma, implementar el conocimiento sobre los medicamentos que puedan llegar a ser efectivos en su momento. En este estudio se publicaron los resultados para el tratamiento que se había estado recomendando con remdesivir, con hidroxicloroquina, con lopinavir, ritonavir e interferón, medicamentos que se utilizan para el tratamiento de los pacientes con VIH,
y se demostró que estos medicamentos tienen efectos muy escasos o nulos en la mortalidad general y en la identificación de respiración mecánica en pacientes graves. Entonces, en este marco de solidaridad, pues nos encontramos ante realmente un problema de que no tenemos medicamentos realmente efectivos y que nos encontramos también en un momento en donde los médicos están ensayando tratamientos con antiparasitarios, con antibióticos, con dióxido de cloro, que realmente no demuestran ninguna efectividad y que incluso pueden ser tóxicos para nuestros organismos. En la enfermedad leve o moderada es posible que pues, los pacientes presenten algunos síntomas leves y que no requieran hospitalización. Esto se da en la mayoría de los pacientes, ya lo habíamos comentado. Y bueno, pues estos pacientes pues, pueden controlarse en casa con sintomáticos, con aislamiento, con medidas higiénicas, con una buena alimentación, etc. Obviamente, cada caso debe ser valorado de forma individual para que esto pues, no genere o se pueda detectar alguna complicación en un momento dado. Es también importante que sepamos que hay pacientes que presentan factores de riesgo, hay grupos de la población que presentan factores de riesgo y que estos factores de riesgo pueden conducir a enfermedades graves por COVID y que estos pacientes pues, deben ser monitoreados de forma muy cercana para que se detecte rápidamente si la enfermedad está progresando y ameriten una terapia más intensa o su hospitalización. Los factores de riesgo, bueno, pues ya los conocemos en la edad, son las enfermedades adyacentes, obesidad, diabetes, cardiopatías, hipertensión, antecedente de accidentes vasculares, etc. Las enfermedades severas, bueno, pues son enfermedades que requieren forzosamente hospitalización. El manejo hospitalario incluye obviamente el apoyo de todas las complicaciones que se dan en el COVID, que como comentábamos, pues las neumonías, la insuficiencia respiratoria severa, los choques sépticos que se dan con frecuencia, se afecta también el corazón, hay cardiopatía y arritmia, insuficiencia renal, se afecta también el hígado. La misma estancia prolongada en los hospitales pues también genera la aplicación o la adherencia de infecciones bacterianas y de hongos, y bueno, pues todas estas enfermedades tienen que ser atendidas por gente experta y que realmente puede estar con todos los elementos que se requieren para atender a estos pacientes tan graves. Hay alguna terapéutica de investigación y bueno, pues están investigando muchas sustancias, muchos medicamentos y muchas líneas para tratar de controlar la enfermedad, aparte de la vacunación, obviamente. Se han estado investigando actualmente algunos derivados del ajenjo dulce, puede ser que tiene alguna actividad importante, creo que la están utilizando en el Instituto de Nutrición, y se están pues, desarrollando muchos medicamentos, y bueno, esperemos los datos para poder decir con certeza qué es lo correcto. Pero bueno, pues ante este panorama tan incierto, con una enfermedad tan contagiosa, con nuevas variantes, con pocos medicamentos que sean efectivos, con el gran requerimiento de aislamiento de las personas, de un sistema de salud muy bien protegido, muy fomentado, que está siendo verdaderamente aplicado en estos momentos, pues, ¿qué es lo que debemos de hacer? Pues lo que empezó desde el principio, o sea, tener un alejamiento, usar cubrebocas, lavarse las manos, no tocarse los ojos, la nariz o la boca, y bueno, pues tener las medidas de prevención, que al final de cuentas yo creo que es lo más importante. Bueno, esto es lo que tengo que decir.
muchas gracias por la invitación. Perfecto, doctor. Nada más estoy a la espera de que me puedan traer las preguntas, pero iniciaríamos con una pregunta que igual es del interés de todos los participantes. En su opinión, ¿no? Como médico, como experto en la materia que hoy nos da esta plática, ¿cómo considera que ha sido el manejo de la enfermedad en términos de la prevención, de la contención del contagio, etcétera? ¿Cómo, desde su punto de vista, ningún país en el mundo ha sido efectivo en su estrategia al 100%, ¿no? Por lo mismo que está comentando usted, es una enfermedad compleja, ¿no? Desconocida en muchos casos, y que ha mutado de manera sorprendente y rápida. Pero en términos generales, ¿cuál sería ese manejo que se le ha dado en esta situación a la enfermedad desde el punto de vista de la política de salud? Realmente no es mucho mi área el aspecto de la política de salud, pero considero que definitivamente en todo el mundo esta enfermedad pues, nos ha hecho darnos cuenta de muchas cosas. En primer lugar, de que no estamos preparados para aspectos sanitarios tan novedosos y tan agresivos. En segundo lugar, pues que las decisiones que tomamos como gobierno, como aspecto sanitario y también como población, pues no son las totalmente adecuadas. Esto no es porque no lo queremos hacer adecuado, sino porque no tenemos la experiencia y porque a veces como población, pues, no hacemos mucho caso con respecto a al cuidarnos, al tener las medidas higiénicas, al tener distanciamiento. Vemos ahora, por ejemplo, en esta etapa en donde hemos tenido estos semáforos rojos que indican que nuestro sistema de salud está colapsado. Yo trabajé 30 y tantos años en el sector salud y pues siempre hemos estado colapsados prácticamente, ¿no? Entonces, ahora se le agrega esta emergencia sanitaria, pues digo, realmente es difícil que demos una respuesta sanitaria si no contamos con la colaboración de la población, de nosotros mismos como personal de salud, con aspectos a lo mejor de reorganización, con el apoyo obviamente de los gobiernos, ¿no? y la colaboración internacional con recursos, con medicamentos, con todo esto. Ha sido tan rápido que, por ejemplo, ya tenemos vacunas, pero a lo mejor ha sido muy rápido, no conocemos bien algunos aspectos, no tenemos medicamentos. O sea, es algo que nos ha apabullado y no es exactamente que sea un mal manejo de nadie, porque nos ha agarrado sin conocer muchas cosas, porque ha habido errores por parte de todos. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por su exposición. Y bueno, ahora pasaremos con nuestro segundo ponente. Ahora tengo el gusto de presentar al doctor Edgar Díaz Soto, quien nos expondrá sobre el tema de las vacunas, del modelo de vacunación en el mundo y en México. Brevemente daré alguna semblanza del doctor Díaz. Él es médico cirujano por la Facultad de Medicina de la UNAM y tiene un diplomado en educación médica por el IMSS. Cuenta con la especialidad de urgencia médico-quirúrgica, también por el Instituto Mexicano de Seguro Social y la alta especialidad en medicina de reanimación. Fue graduado con honores de la maestría en Administración en Servicios de Salud de la UNAM. Fue presidente de la Sociedad Mexicana de Simulación Clínica y presidente también del Comité Mexicano de Reanimación. Ha sido profesor de internado médico en las universidades Anáhuac y La Salle e instructor, director de curso y coordinador de Centro de la American Heart Association. Autor de capítulos en libros como Urgencias, Conceptos Esenciales, Evaluación y Manejo Integral de la Vía Aérea y Medicina de Urgencias en México, los primeros 30 años, logros y retos. Ha sido también coordinador del Centro de Simulación en Médica Sur. Actualmente se desempeña como médico adscrito a urgencias en el Hospital General de Zona 8 en San Ángel del Instituto Mexicano de Seguro Social.
Doctor, buenas noches, agradecido con usted por estar el día de hoy aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación, de verdad que siempre es un gusto poder compartir el tiempo y espacio con gente que les gusta lo mismo que a mí. Entonces vamos a platicar sobre qué sabemos sobre la vacuna y tratando de no redundar sobre lo que ya el doctor Elizarturri nos hizo a favor de comentar sobre el COVID, porque efectivamente tenemos que hacer un poquito de memoria en cuanto a lo que está sucediendo, lo que nos sucedió. Hablar de la vacuna. De pronto dirán ustedes, bueno, ¿cómo está esto de la vacuna COVID, no? Dentro de lo que son los objetivos es compartir esto, cómo estamos viviendo el COVID-19 o la COVID-19, cuáles son los mitos y realidades, si realmente interviene o no con los sistemas 5G, si no interviene con los sistemas 5G, qué tipo de vacuna tenemos, cuáles son estos mitos y realidades sobre el tipo de vacuna que hay, cuántas vacunas hay, si ya tenemos vacunas en nuestro país, qué vacuna o qué vacunas, parte de eso es lo que vamos a estar platicando. Y bueno, por supuesto que el modelo de vacunación a nivel nacional y a nivel internacional, es decir, como para cuándo creemos que vamos a poder estar vacunados cada uno de nosotros. Bueno, ¿cómo llegó el COVID a sus vidas? O sea, y de verdad que esto es algo que debemos preguntarnos. Tenemos como una memoria a corto plazo bastante extraña, la mayor parte de nosotros. Estamos a menos de un año de que el primer caso de COVID-19 se presentó en nuestro país. Recordamos que fue el día 28 de febrero cuando oficialmente se reconoció. Pero a algunos les pasó así como suavecito, pero a otros definitivamente les llegó así de sopetón lo que es el COVID. Y desde entonces estamos viviendo COVID, y todo el tiempo, de pronto hasta nos psicotizamos con lo que es esta enfermedad, el virus, qué es lo que nos está provocando, qué es lo que está generando a nivel nacional. También recordemos que fue el 21 de diciembre en Wuhan cuando de pronto ya se hizo a conocer y se dio oficialmente como una pandemia por parte de la OMS y una emergencia sanitaria a partir de enero del año pasado. De pronto ya no fue Wuhan, porque Wuhan, China, lo veíamos muy lejos, o sea, y la mayor parte de los chinitos que allá se quedan, ¿no? De pronto ya lo vimos en Italia, caramba, ya está en Europa, como que pudiera estar llegando. De pronto ya estaba en España y poco a poco se iba acercando, llegó a los Estados Unidos, y era nuestro vecino del norte. Y de pronto llega a nosotros. El primer caso detectado en México, en el INER, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, de un joven que de pronto no sabíamos ni siquiera dónde se había contagiado, que si se había contagiado en el autódromo, que si venía o no de algún otro país, que si era importado, que si de pronto ya eran casos locales, recordando que se intentó al principio limitar y nos empezaron a decir que nos laváramos las manos, que nos quedáramos en casa, el cubrebocas no se estaba recomendando en ese entonces, decían que incluso no se reportaba utilidad a nivel internacional, sabemos que es todo lo contrario, pero creo que hoy ya se hizo común que nos lavemos las manos, o sea, durante muchos años nos habían dicho lávate las manos antes de comer, después de ir al baño, etc. Pero hoy ya lo tenemos que hacer a fuerza, incluso cuando llegamos de un lugar a otro, de pronto tocar superficies. Sabíamos que el virus de pronto permanecía cierta cantidad de tiempo en las superficies. Sin embargo, hoy ya se demostró que el principal medio de contagio es la vía respiratoria, es decir, la transmisión aérea. Pero también, como comentaba hace un momento el doctor Elizarturri, no es una enfermedad que nos dé manifestaciones solamente a nivel pulmonar, nos da manifestaciones a nivel del sistema nervioso central, nos da manifestaciones renales, nos da manifestaciones en piel, hay gente que presenta diarrea, náusea, vómito, otros que presentan incluso un rash, fiebre, malestar general. Es decir, es una enfermedad, es un virus que está dando manifestaciones multisistémicas y es un virus proinflamatorio, ¿de acuerdo? Entonces, las manifestaciones que se van a dar van a ser a partir de eso, de eso que nos provoca. Pero, por lo pronto, ya sabíamos que debíamos lavarnos las manos, que debíamos utilizar cubrebocas, el estornudo o tos de etiqueta, el distanciamiento social, que hoy sigue siendo parte indispensable a recordar, sobre todo porque en esta pandemia es lo que vamos a hacer, pero vino a cambiar toda nuestra vida. O sea, ¿recordarán cómo fue Día de Muertos este año? ¿Recordarán la cantidad de muertos que estamos viviendo? ¿Recordarán cómo hacemos nuestras reuniones? O sea,
todo este tipo de evidencias hizo que cambiáramos nuestra forma de pensar, de vivir, nos sentimos vulnerables. De aquí, ¿quién ya se hizo pruebas? O es más, de los que nos están viendo ahí en casa, ¿quién ya se hizo la PCR? Exacto, ya vi por acá algunas manos. Ah, muy bien, también. Y de pronto dices, ya me están haciendo esto, y de pronto ya tengo un familiar, de pronto ya tengo un amigo, de pronto ya no sabemos si los hospitales están ocupados. Las herramientas, la tecnología se utilizó para poder llegar a que sepamos si hay lugar, si no hay lugar, y de pronto preguntas como, y de verdad, oye, ¿sabes si este hospital tiene cama? ¿Sabes quién tiene oxígeno? ¿Sabes si venden concentradores? ¿Sabes si funciona el dióxido de cloro? ¿Sabes si alguien ya se está poniendo la vacuna? ¿Sabes si la están vendiendo? O sea, ¿sabes si voy a los Estados Unidos va a poder vacunar? ¿Sabes y sabes y sabes? Y una cantidad de información que de verdad a veces nos inunda y a veces nos apabulla en muchos sentidos. De pronto, allá se veía una luz al final del sendero, ¿no? Lo que fue la promesa de la vacuna que llegó el día 23, si mal no recuerdo, de diciembre, exactamente, se recibió el primer cargamento. Estamos hablando del secretario de Gobernación, bueno, es cierto, el de Relaciones Exteriores, el secretario de Salud, todo bombo y platillo para recibir las primeras vacunas de Pfizer, ¿no? Y algunos de nosotros, yo llevo 10 meses atendiendo una sala COVID y lo veíamos así, y de pronto el que nos dieran ya un QR para podernos ir a vacunar y también estar viendo cuáles iban a ser los efectos secundarios a la vacuna, si me animaba, si no me animaba, toda esta serie de información que de pronto surgía en cuanto a que si podía o no tener algún tipo de repercusión. Ahora, los efectos secundarios frecuentes que se tenían, y se los puedo comentar, yo ya tengo las 2 dosis, y es dolor en el brazo exclusivamente, malestar general, y eso la mayor parte de nosotros. Ahora, sí existen efectos secundarios, sí existen, y de hecho reportados, pero voy a hacer una comparación con lo que comentaba hace un momentito el doctor. Las personas que se enferman de COVID, el 80%, para números cerrados, 80% van a ser prácticamente asintomáticos o datos menores, ¿sí? Un 15% por allá tendrán datos moderados, un 5% tendrán que estar hospitalizados y lamentablemente hasta un 2% de las personas que se contagian van a tener un cuadro crítico y lamentablemente van a fallecer. Recordemos, por ejemplo, en nuestro país, ¿qué es lo que sucedió? Nosotros tenemos una de las mortalidades por número de pruebas, es decir, casos positivos contra los casos que lamentablemente fallecen bastante alto, pero eso es por el número de pruebas que se hacen. No me parece que sea en realidad una cifra tan apabullante como un 8% de mortalidad como se maneja de pronto en los medios, pero sí es una mortalidad definitivamente muy alta, a diferencia de los efectos secundarios. Los efectos secundarios graves de una vacuna se presentan 1 en 100,000. Es decir, hablando a riesgo-beneficio, una persona que tiene COVID tiene el 2 de 100 va a caer al hospital y probablemente fallezca. 2 de 100. Si una persona se vacuna o 100,000 personas se vacunan, una va a tener efectos graves que puede efectivamente llegar a tener lesiones inmunológicas severas. Nuestro plan de vacunación a nivel nacional. Comenzamos con el equipo de salud y de pronto bombo, platillo, que iban a llegar cientos de miles de vacunas, de pronto que iban a ser ya millones de vacunas. Nos quedamos esperando mucho, de hecho a mí se me retrasó la segunda dosis varios días y ahorita todavía tenemos profesionales de la salud esperando la segunda dosis. Para fines prácticos, hasta este momento se tienen esquemas de vacunación completos aproximadamente solo en 80,000 profesionales de la salud. Ahora, esos son algunos profesionales de la salud. También yo podría atreverme a decir que un porcentaje no menor son administrativos que no tenían por qué haberse metido a la fila, pero bueno, eso lo tenemos tal cual. Y vienen las siguientes fases, en donde viene el adulto mayor, en donde viene lo que llaman ancianos, y ahí ya me pasaron a perjudicar, ancianos de 50, 60 años, por favor, qué moral nos ponen, ¿no? Pero bueno, pues finalmente el mexicano tiene que seguir viviendo y celebramos Navidad y celebramos Año Nuevo de manera diferente en casa, pero ya con esta idea de que pronto nos íbamos a poder vacunar.
Dicen que la esperanza muere al último, lo primero que muere, pues, lamentablemente, son las personas con COVID, ¿no? Y tenemos estas diferencias, ¿no? La búsqueda de los tanques de gas hoy. De hecho, pues, probablemente todos los que somos profesionales de la salud hemos recibido más de una llamada diciéndonos, oye, ¿tienes tanque de gas? ¿Tienes un concentrador? Incluso probablemente ustedes en ámbitos locales también, oye, ¿cómo puedes ayudarme? ¿Qué hago? ¿Cómo sobrevivo a esto? ¿No? O sea, esta es parte del por qué. Y sin embargo, seguimos diciendo feliz año nuevo. Por supuesto, la esperanza, como les digo, muere al último. Pero sí ya estamos cansados, ¿eh? Parece que no va a correr el video, no se preocupen. En esta película les ponía lo que es el virus. Miren, parece que sí está corriendo. Me dicen de producción si sí corre. No. ¿No? Ok. Bueno, en este video lo que les ponía era el virus y su forma y así como se genera el contagio. Para que vean y para fines prácticos, voy a adelantar la diapositiva, en dónde actúan las vacunas. Las vacunas se generan a partir de, en algunos casos, de virus vivos atenuados, otros de partículas virales, otros dentro de lo que son las partículas virales, de algunas proteínas que tienen los virus, y entonces, por medio de genética, por medio de ciertas pruebas, esto quiero que sea lo más familiar posible, ¿eh? No me voy a meter que si la proteína Spike, que si nada, o sea, quiero que nos demos cuenta de algo. Para empezar, a nosotros no nos van a inyectar virus. Este es un virus RNA. Y resulta que con una partícula de este virus sensibilizan a nuestras células para lograr que se generen defensas. Para que en el momento en el que llegue el virus, y ojo, sí nos podemos contagiar a pesar de estar vacunados. El virus va a entrar. Lo que pasa es que nuestro cuerpo lo va a detectar y va a combatir que se genere una enfermedad grave. Lo que se trata de prevenir con las vacunas no es realmente que te contagies, lo que trata de prevenir es que generes una enfermedad grave y que finalmente mueras, ¿sí? Eso es lo que uno trata de lograr con las vacunas, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué es lo que está sucediendo. Apenas hace unos días vemos una diferencia enorme, ¿no? El primer cargamento, bombo, platillo, secretario de salud, lo hemos logrado. Y el otro cargamento ya de la nueva vacuna, y que de hecho no llegó la vacuna como esta en los viales, sino que llega la sustancia para que aquí se envase y después se distribuya, la vacuna de CanSino Bio, y bueno, pues ya por ahí mandaron a alguien para recibirlo a medianoche y pues de todos modos lo siguen televisando. ¿Por qué? Porque finalmente sigue siendo parte del juego con la esperanza de lo que tenemos, ¿no? Y efectivamente, tenemos muchas vacunas y también distintos tipos, en este caso, variantes de virus. ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es peor? Bueno, la verdad es que les puedo decir que la mejor vacuna es la que te van a poner, la que sea. O sea, y también debemos tener confianza en cuanto a que cada una de estas vacunas, ya sea CanSino, Moderna, la que ustedes quieran, la de Pfizer, que es la única, y por cierto, esto tengo que aclararlo, en este momento, a pesar de que ya llegó un cargamento de CanSino Bio, la única vacuna que se está aplicando en nuestro país hoy es la de Pfizer. Es la única, porque es la única que tenemos hasta este momento. Con 200 dosis aplicadas ayer, 500 dosis antier, una cantidad bastante impresionante, sí. Tomando en cuenta que somos 126 millones de mexicanos, ¿sí? Entonces, vamos a ver que, por ejemplo, la de AstraZeneca, la de Moderna, la de Pfizer, todo este tipo de vacunas, efectivamente ya demostraron que funcionan para mejorar la respuesta de las personas y que no lleguemos a una enfermedad grave. Eso es lo que buscan, por favor. E insisto, lo que quieren prevenir es la muerte de las personas. Ahora, ¿algunos de ustedes ya intentó registrarse para la vacuna de COVID como para los mayores de 60 años? Sí. El primer día que fue un caos, Se botó el sistema, no funcionó, en fin. Ahorita parece que ya está funcionando bien, Sí, también hay que decirlo. Ahorita parece que sí, ya si quieres, lo puedes hacer, lo haces rápido, necesitas tu CUR
y ya con eso. Pero bueno, les presento ahorita lo que es la, le digo yo, la montaña rusa de la mortalidad. La tercera semana epidemiológica del 2021, estamos teniendo más de 1000 defunciones por día, ¿sí? Entonces, eso es lo que debemos considerar. Y esto sí se puede prevenir y sí se va a lograr bajar, siempre y cuando logremos tener vacunas suficientes y la distribución. Pero eso es como para cuando, bueno, si comparamos o si nos comparamos con otros países, si nos comparamos con Estados Unidos, que está aplicando más de 1,5 millones de vacunas diarios, bueno, pues va a ser imposible. Pero si nos comparamos, por ejemplo, con Chile, Chile también está vacunando a muchísimas personas, ¿eh? Es decir, me voy a Sudamérica. Nosotros estamos muy por debajo de la media mundial e incluso por debajo de la media de Sudamérica. ¿Por qué? Efectivamente, estábamos esperando la vacuna de Pfizer, existía una promesa de palabra, porque no había otra, en cuanto a que no se cumplió por parte del laboratorio. Parece que ya van a empezar a partir del día lunes a llegar los cargamentos nuevamente de la vacuna. Pero vean cómo en el mapa, tratando de ver como para cuándo creemos que nos vamos a poder vacunar o lograr alcanzar una inmunidad que le llamamos de rebaño, probablemente para finales del 2022. O sea, eso no va a suceder este año, pero de ninguna manera. O sea, para que tampoco nos tengamos con esa esperanza y tampoco queramos meternos todos al elevador de la vacuna, porque no va a suceder. E incluso los compromisos ya hechos en cuanto a compras de la vacuna, nuestro país pues está todavía, si lo comparamos Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, Japón, digo, la cantidad de vacunas que se han comprado y que se han comprometido, la verdad que son muy pocas, tomando en cuenta la población que tenemos. Ahora, hasta ahorita, como bien comentaba el doctor, tenemos 3 variantes del virus, ya bien identificadas, la sudafricana, la brasileña y la inglesa, que efectivamente la inglesa parece que va a ser la que predomine, pero no podemos descartar que después venga una mexicana. De hecho, ahorita ya se está estudiando una posible variante mexicana, y esto, recordar que se va dando en el estado, llamémosle silvestre, y mientras más pacientes se contagien de COVID-19, bueno, del SARS-CoV-2, pues más probabilidad existe de que se generen nuevas variantes del mismo virus, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque los virus tienden a eso, tienden a mutar, y esto ha sido siempre, ¿sí? Ahora, ¿me vacuno o no me vacuno? Voy a ser muy claro. En cuanto llegue la vacuna, vacúnate. En cuanto estés disponible, vacúnate. ¿De acuerdo? Tomaremos en cuenta lo siguiente. Ya hablamos de lo que es COVID-19, ya el doctor nos hizo favor de darnos un repaso, yo aquí hizo algunos comentarios, pero también tenemos que plantearnos entonces, por favor, los mitos y realidades de la vacuna. No interfiere con nuestro teléfono celular. Yo ya me vacuné, no me ha cambiado la red 5G en lo más mínimo, no me salió la colita de Goku, no me salieron escamas, espero que no me hayan salido cuernos por esto. Entonces, los mitos y realidades, por favor, es una vacuna bastante noble, todas las que se están comprobando en este momento. Hay varios tipos de vacunas, todas tienen como fin común generar una inmunidad por parte del ser humano para que si nos contagiamos, es decir, no podemos dejar de cuidarnos, de utilizar cubrebocas, distanciamiento social. Y bueno, los modelos de vacunación a nivel nacional e internacional, creo que todavía nos quedan a deber. Probablemente no vaya a correr el siguiente video, pero no corrió. Quiero comentarles que hay una campaña en los Estados Unidos en donde incluso los superhéroes están utilizando cubrebocas, porque esa es hasta este momento, o ese es hasta este momento, la vacuna disponible. ¿De acuerdo? Bueno, pues aquí les dejo mis redes sociales. Muchísimas gracias por la invitación, muchas gracias por su tiempo. Y bueno, por favor, quedo a espera de preguntas y de seguir con la dinámica. Perfecto, muchísimas gracias, doctor. Pues bueno, aquí parte de las preguntas que nos están haciendo llegar tienen que ver, ya más o menos quedó ya contestada en esta... A ver, permítanme. A ver si quieres pasar. Gracias. A ver, de Darío Díaz, pregunta,
En el caso de México, el porcentaje de mortalidad es más alta que el promedio mundial. ¿Ya habías comentado algo? Pero sí. De acuerdo a esto, sí, pero voy a tener que explicarlo de manera realista. El problema es que nosotros tenemos muy pocas pruebas o hacemos muy pocas pruebas comparadas con el resto del mundo. Voy a tratar de, somos 120 millones de mexicanos a números cerrados, somos un poquito más, pero bueno, y están haciendo una cantidad de pruebas ridículas y tienen un porcentaje muy alto de positividad. Entonces, la mayor parte de las pruebas se le están haciendo a las personas que ya clínicamente tienen COVID, y eso la verdad es que es absurdo porque no puedes aislar al resto de la población, recordando que el 80% puede ser asintomático. Entonces, de esos pacientes, ya cuando llegan al hospital, pues lamentablemente sí, es un porcentaje muy alto el número de muertes comparado con el número de casos positivos. Pero me voy a imaginar un mundo ideal en donde hacen 120 millones de pruebas. ¿De acuerdo? Resulta que un día dicen vamos a hacerle pruebas a todos los mexicanos. Si hicieran 120 millones de pruebas en un solo día, entonces el porcentaje por supuesto que caería, recordando que si somos 120 millones y fallecen lamentablemente 1000 personas, pues en realidad la mortalidad sería del 0.1%, ¿de acuerdo? Pero, insisto, esto es más una relación por el número de pruebas que se realizan, más allá que en realidad la mortalidad sea tan alta, que sí lo es. Ojo. Ok, perfecto. Muchas gracias, doctor. En cuanto mencionabas el tema de los mitos y realidades, en cuanto a la vacuna, en el tema del modelo de vacunación, se ha dicho muchas veces en la conversación pública que México tenía un buen sistema de vacunación de todas las otras enfermedades, ¿no? La cartilla para los niños, etcétera. Y que ahora, con este nuevo modelo de vacunación que se está proponiendo para el caso concreto de atención a esta pandemia, pareciera que no está ajustándose en ese sentido a ese modelo de vacunación que prevalecía en el país y que se ha generado muchas inconsistencias en ese sentido. ¿Cuál sería la opinión en esto? Si teníamos un gran modelo de vacunación que ahorita no se está ajustando a las necesidades que se tienen dentro de esta pandemia, o era un mito que también tuviésemos ese modelo tan eficiente en el tema de vacunación. Teníamos un muy buen sistema de vacunación, y eso de verdad que es reconocido a nivel mundial. Teníamos. Sin embargo, también debemos tomar en cuenta que ahorita no hay vacunas. Entonces no podemos tener un sistema de vacunación sin vacunas. No, ahorita lo mismo, lo de la página está para darse de alta para las vacunas y todavía no hay vacunas. Entonces, me parece que el poder decir si nuestro sistema de vacunación hoy es malo, me parece que no puedo decirlo porque ni siquiera tenemos vacunas. Perfecto. Muy bien, doctor. Pues muchísimas gracias por tu exposición y las respuestas a las preguntas de nuestros participantes. Ahora tengo el gusto de presentar a nuestro siguiente ponente. Él es el doctor Edgar Godínez, que nos expondrá sobre las políticas públicas de rehabilitación post-COVID-19. El doctor Edgar Godínez es médico egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM, cuenta con una especialidad en medicina familiar y con alta especialidad en terapia familiar médica, esta última por el ISSSTE. También tiene un diplomado en gerontología por la UNAM y diplomado en epidemiología por el Instituto Nacional de Salud Pública. Ha sido profesor del curso de especialización en medicina familiar en el Hospital Materno Infantil del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y municipios, y encargado del Departamento de Educación en Salud en la misma institución. Es ponente académico en diversos congresos y jornadas médicas interinstitucionales y nacionales. Ha dirigido también numerosas tesis de especialidad en medicina familiar. Obtuvo la mención honorífica en el 20º Premio a la Investigación Médica en 2016 con el tema Percepción y necesidad de la implementación del servicio de terapia familiar en médicos residentes de la especialidad de medicina familiar del Hospital Materno Infantil. Es profesor invitado del curso de alta especialidad en terapia familiar médica del ISSSTE. En el ISSSTE tuvo a su cargo la coordinación de apoyo a los servicios médicos del Hospital General Gonzalo Castañeda, y fue también médico familiar y responsable de epidemiología en los Reyes La Paz del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y municipios.
Agradecemos mucho su presencia y adelante. Pues muchas gracias por la invitación. Para empezar a hablar de esta disertación, me gustaría empezar hablando acerca de qué son las políticas públicas, porque a lo mejor a muchos les causa ruido la palabra. Una política pública son una serie de normas o actividades que un Estado, a través del gobierno y a través de instituciones, por ejemplo, hace con el fin de tener un objetivo. Ok, por ejemplo, tenemos el tránsito. Todos sabemos que es un problema, ¿no? Y hay una regulación de que, pues, si me chocan, tiene que haber ciertas leyes, los semáforos, X situación. Ok, esa es la diapositiva. ¿A qué voy? Hay un reglamento de tránsito, por ejemplo, en la Ciudad de México. ¿Okay? Ese es un programa. Hay programas más específicos, como las famosas fotomultas, ¿no? Que cruzábamos el límite de velocidad y nos llegaba una multa a nuestra casa. Que ahora son fotocívicas. Ok, yo hago lo mismo, pero ahora tengo que pagar con horas de servicio comunitario. Todo eso son políticas públicas. La que sigue, por favor. Ahora, ¿qué es una política pública en materia de salud? Pues dirán lo mismo en materia de la salud. Ajá. Igual, son actividades o reglamentos que el Estado hace a través de un gobierno o una institución a fin de atacar un problema de salud pública. No nos revolvamos. Son acciones para mejorar la salud pública. Y aquí les pongo esta imagen, ¿no? Del México lindo y bonito. Porque sabemos que en México tenemos un grave problema de obesidad y sobrepeso. Recordaremos que hace algunos años estaba el programa Prevenims, el programa Preveniste, y todos estos eran programas específicos para atacar este problema de obesidad y sobrepeso en el país. ¿Qué son estos etiquetados que vemos en los productos, no? Alto en azúcares, alto en grasa. Igual es un programa específico, o más recientemente de moda, ¿no? Que adiós al osito Bimbo, al tigre Toño, a San el Tucán. Todos estos programas son parte de una sola política pública. El Estado mexicano está en contra de la obesidad y el sobrepeso. Entonces, hay toda una serie de normas oficiales, reglamentos, programas institucionales para atacar este problema. Ok. Entonces, ya que sabemos esto, la que sigue, por favor, pasemos al siguiente tema. ¿El COVID nos va a dejar secuelas? Sí. ¿Y cuál es el problema? Que a lo mejor nuestro sistema de salud se está enfocando más, ahora sí que en la prevención primaria y secundaria, ¿no? Como siempre, en los casos activos, en que no haya mortalidad. Pero, ¿qué pasa con las secuelas que deja el COVID? El COVID, indudablemente, como todos ustedes saben y han oído, deja secuelas pulmonares a nivel neurológico, pero a mí se me hizo muy importante para esta plática que deja secuelas a nivel de comunicación, puede tener secuelas a nivel de inclusión laboral y escolar. Entonces, si me gustan poner unos minutos para que yo hable acerca de esto. Imaginemos un alumno que está cursando el bachillerato, cualquier institución, y se enferma de COVID y tiene muchos problemas, está 2 meses en cama, sin poder conectarse, no entrega los trabajos. ¿Qué va a pasar cuando regresa a la escuela? Dependiendo del maestro y de la institución, podrán decirle, órale, pues, te acepto, ¿no? O tú solo tienes derecho a examen final. O tienes derecho solamente a examen extraordinario. O sea, es que ya no pasaste mi materia, ¿no? Entonces, todo esto nos va a dar problemas de exclusión laboral, algunos dirán discriminación laboral o educativa. Imaginemos un maestro de la SEP, ahorita está en el resguardo, ¿no? Pero se enferma. Y queda con una disfonía, ¿no? Imagínense que durante varios años, porque no sabemos cuánto duran las secuelas, está hablando así. Hay varios escenarios. Uno es que la SEP diga, bueno, vete a hacer una labor administrativa, ¿no? En el mejor escenario. Segundo escenario, maestro, usted tiene que pensionarse por invalidez, ya sea parcial o permanente, porque ya no puede estar ante grupo. Si está en una institución educativa privada, a lo mejor le podrán decir, muchas gracias, te doy tu liquidación. Entonces, pues también va a haber problemas de falta de inclusión laboral, o si le queremos llamar discriminación. Entonces, también el COVID nos va a dejar problemas a nivel de la comunicación,
de la salud familiar y varios que más adelante voy a mencionar. Pero bueno, sí existe un programa para tratar esto y como siempre el DIF es el que más está encargado de la rehabilitación en México. Nuestro sistema DIF, de hecho, si gustan checarlo, pueden entrar a su página, investigar, y tienen un modelo integral de rehabilitación para el COVID, que consta de una fase de prevención y diagnóstico. Esa la puede hacer el mismo paciente o yo como su médico tratante. Puedo contactar al DIF vía correo electrónico o telefónica, enviar un resumen médico de mi paciente, datos donde lo puedan localizar y a mí como su médico, y por cuestiones de la pandemia, el DIF en la segunda fase le dará un programa para que realice en casa, ya sea vía correo electrónico o vía telefónica, o los que tengan la tecnología podrán usar alguna plataforma para hacer alguna videollamada. Y una tercera fase de seguimiento. Menciona el DIF que cuando ya termine la pandemia y puedan volver a operar los centros de rehabilitación al 100, pues las terapias serán presenciales, ¿no? Entonces, pues si me preguntan, pues sí, tenemos un muy buen programa de rehabilitación integral a nivel nacional, por parte del DIF. La que sigue, por favor. Y otras instituciones también tienen programas similares. Por ejemplo, si ven, el IMSS tiene un programa de rehabilitación, pero aquí ya empiezan a lo mejor algunos problemas. El IMSS lo enfoca mucho a la rehabilitación pulmonar, de hecho así lo llama, ¿no? Programa de rehabilitación pulmonar en casa, y hay una serie de ejercicios que esperan que el paciente recupere su funcionalidad pulmonar. Igual, los centros Teletón tienen un programa de rehabilitación. Todos sabemos lo difícil que es entrar a ser atendido en Teletón, ¿eh? No es fácil. Pero bueno, ellos tienen abierta la carta a todos los ciudadanos del país, en que todos puedan ser beneficiarios de esto. Y varias instituciones tienen programas similares, Pemex, institutos de seguridad social estatales como Sonora, ISTESON, ISTED, en Chiapas. Pero realmente pocas instituciones tienen un programa integral, como del DIF. Muchas se están yendo solamente a la rehabilitación pulmonar. Y sabemos que el COVID no solo deja secuelas pulmonares. La que sigue, por favor. Entonces, bueno, aquí menciono algunas de las secuelas que nos deja el COVID. O sea, realmente sería muy difícil abarcar todas. Deja secuelas a nivel pulmonar, que pueden ser problemas desde una simple disnea, problemas de hipertensión pulmonar o fibrosis. Deja secuelas neurológicas, que pueden ser desde una polineuropatía hasta problemas de EBC. Y esto se ha visto porque sabemos que el virus penetra el sistema nervioso central. Y hay otras que no puse, que apenas están empezando a estudiar, o tal vez ya se han estudiado más en otros países. Mencionan que el COVID puede afectar el páncreas, sí, y ha habido casos de pacientes que quedan con diabetes después de la infección, por decir algún ejemplo, ¿no? También tenemos secuelas a nivel del olfato y del gusto. Pues, más adelante voy a dar un ejemplo de esto que se me hizo también muy interesante. Deja alteraciones neurológicas y a nivel psicológico, sí. Y me llamó mucho la atención que tenía alteraciones a nivel de las funciones ejecutivas. Son funciones que lleva a cabo el cerebro para los que no son médicos, por ejemplo, el juicio, el cálculo, el razonamiento. Entonces aquí al ejemplo que íbamos. Recordábamos que hablábamos del maestro de la SEP o del alumno. ¿Qué pasa, por ejemplo, con un médico del IMSS que sea cirujano general, ¿no? Y que queda con un problema de déficit de atención o algún problema en la coordinación? ¿Qué procederá en estos casos? Primariamente habría que ver cómo lo van a manejar el IMSS. ¿Será un riesgo de trabajo o será una enfermedad general? A lo mejor todavía se tiene que legislar, igual en el ISSSTE y en Pemex. Ok, en el mejor de los casos, bueno, te mandamos a la subdirección o a alguna labor de enseñanza, ¿no? Porque ya no puedes operar. Pero pudiera ser el caso de que también le digas, tienes que pensionarte por invalidez, porque ya no puedes hacer para lo que se te contrató. Digo, en el peor de los casos. ¿Qué pasa en la medicina privada? Yo ya no puedo hacer esto, no tengo seguridad social. ¿Qué puedo hacer? Entonces, todo esto
es parte integral de la rehabilitación, ¿no? Se tiene que planear. Hablaba al principio de la práctica del programa del DIF. De hecho, yo me puse en contacto con el DIF y me dijeron, sí, no importa que no sea derechohabiente o tenga alguna derechohabienta, es bienvenido su paciente, doctor. ¿Ok? Para acudir a estas terapias, ¿cómo va a ser la dinámica? ¿Su institución le va a aceptar la constancia del tiempo que da el IMSS? ¿O el patrón le va a pedir, cada vez que faltes quiero una incapacidad? Son varias cosas que se tienen que analizar para poder hacer la rehabilitación de esos pacientes. La que sigue, por favor. Entonces, bueno, aquí nada más para que nos demos cuenta de la dimensión, vemos que el DIF, tiene más de 20 unidades de rehabilitación a nivel nacional. Ah, pues está muy bien. Pero hagamos nuevamente el ejercicio, no. Entre 120 millones de mexicanos, estos centros a lo mejor no se van a dar abasto. Y aún estamos en etapas tempranas de esta enfermedad. Realmente no se sabe con exactitud cuántos de estos pacientes van a quedar con secuelas, porque algunos ya las tienen. ¿Cuánto tiempo duran las secuelas? Igual algunos casos llevan meses y no se han recuperado. ¿Cómo se van a comportar? ¿Se van a recuperar al 100? O puede ser que es una enfermedad que recupera y después presenta un cuadro grave y vuelve a estar bien, ¿no? Entonces, se tiene que investigar cómo se va a comportar esa enfermedad para que en base a eso se diseñen los programas de rehabilitación. La que sigue, por favor. Ok. Aquí hablemos un poquito de la famosa reconversión hospitalaria, ¿no? Todos sabemos que hubo hospitales que se dedicaron 100% a ver pacientes COVID. Y esto nos va a dejar una secuela a varios niveles. Por ejemplo, hay niños que no tienen su esquema de vacunación completo. ¿Por qué? Porque hay hospitales que de plano dejaron de vacunar. Hay padres, entendemos, que por miedo dijeron, no, hasta que acabe la pandemia te vamos a vacunar, ¿no? Entonces, en unos años vamos a ver qué pasa con todos estos miles de niños, supongo, que no se vacunaron. Otro ejemplo, imaginemos un hospital de referencia del ISSSTE, segundo nivel, que canceló consultas de endocrinología y cardiología. Pacientes hipertensos y diabéticos se descontrolaron durante meses, ¿no? Y a lo mejor ni siquiera había medicamento, porque no, por este mismo miedo no iban por su medicamento. Entonces también tenemos estas secuelas de pacientes que están descontrolados. Ahora sí que no por COVID, pero por causa de la pandemia. La reconversión también trae problemas a las familias de los pacientes internados. Habitualmente antes de esto pues había un horario de visita, ¿no? Uno podía pasar a hospitalización y estar con su paciente diario, hasta en áreas de terapia intensiva. Pero con esto se cortó, no había esta facilidad. Había hospitales donde pasaban días sin que se dieran informes. Entonces, esto se ha visto que va a tener problemas en la salud familiar, ¿verdad? Secuelas tipo síndrome postraumático, que también tendrán que ser atendidas. Y obviamente algunas de las complicaciones neurológicas mencionan que pudieran ser por todos los medicamentos que recibieron. Igual se está estudiando. Pero igual tendremos que ver, por ejemplo, en el caso de síndrome de estrés postraumático, tal vez la familia requiera un servicio de terapia familiar. ¿Realmente cuántas instituciones públicas del país cuentan con este servicio? Y la verdad, no creo que haya muchas. La que sigue, por favor. Ok. Por ejemplo, hablemos un poquito de la anosmia. Alguien pierde el olfato y se ha visto que pasa hasta en el 20% de los pacientes. Y pudiera ser un problema muy leve. Pero ¿qué pasa si le pasa a un chef de 5 estrellas que es dueño de un restaurante en el área de Polanco? Dijeron, pues es algo muy banal, muy superficial. Pero para él puede depender toda su vida laboral de esto, ¿no? ¿Cómo va a saber que están listos los alimentos? O que tenga un problema de pérdida del gusto. O sea, los prueba y no le saben a nada. ¿Quién va a supervisar ese restaurante? Imaginemos igual una vendedora de perfumes que quede con anosmia. Pues realmente va a estar en desventaja con sus compañeras. Y que hagan instituciones tipo, ¿puedo decir nombres? Tipo Liverpool, o sea, esta vendedora como que ya no me... O sea, ¿quién la va a proteger laboralmente? Pues parece muy superficial, pero si analizamos, sí es muy importante para la salud pública.
que sigue, por favor. Lo que hablábamos también, me gustaría hablar aquí un poquito de las secuelas a nivel neurológico. Ya hablamos de los problemas de falta de atención, de los problemas de coordinación. Los pacientes pueden tener hasta una pequeña niebla mental. Y entonces todo esto tiene que ser valorado. No es algo así tan superficial. Aquí me gustaría hacer un paréntesis. Las personas que aparte de esto se encargarían los médicos de rehabilitación, pero también sería muy importante la medicina del trabajo. Los médicos del trabajo son los que dictaminan si una enfermedad es general o fue producida por estar en el trabajo, ¿no? Pero ¿qué pasa en nuestro país? Fuera del IMSS y de Pemex realmente hay muy pocos médicos del trabajo. Instituciones como el ISSSTE tienen muy pocos. La Secretaría realmente tiene contados. Instituciones estatales no los manejan. Entonces, realmente, ¿qué van a hacer ellos cuando les llegue este problema? ¿Cómo van a dictaminar? Pues seguramente van a tener que sacar problemas así express, ¿no? Voy a crear una comisión de seguridad y higiene en el trabajo en el estado de Veracruz, por ejemplo, para dictaminar si esto de sus secuelas, simplemente si es una enfermedad general o es una enfermedad laboral. Porque dirán, bueno, pues sí, si el médico se contagió atendiendo pacientes debe ser laboral, pero para todo eso tiene que haber una legislación. La que sigue, por favor. La que sigue, por favor. La que sigue. Hay un síndrome post-COVID, tal vez algunos de ustedes ya lo hayan escuchado. O sea, aparte de que hay varias secuelas, algunos han mencionado hasta 40 a todo el nivel del organismo, hay un síndrome muy particular que se está viendo en la mayoría de los pacientes. Ojo, aunque si bien es cierto que este síndrome se presenta sobre todo en casos moderados y graves, y que entre más grave fue el caso, más grave es el síndrome post-COVID, parece lógico, también se ha visto que hay pacientes asintomáticos que pueden presentar este síndrome. ¿Cómo? Pues pacientes que se infectaron, no tuvieron ningún síntoma, tal vez solamente la PCR positiva, y 3 meses después tienen este síndrome. Entonces, el hecho de que seamos asintomáticos no nos garantiza que no vayamos a tener secuelas. Entonces, pues también aquí hay que hacer énfasis en las medidas de prevención. El síndrome, quédenselo muy claro, la principal manifestación que tiene es la fatiga. Seguramente la han visto en sus pacientes. Una fatiga, una falta de ganas que no se les quita. Después podemos tener problemas de dificultad respiratoria, de una tos muy molesta. Algunos mencionan que tienen insomnio, pero más que insomnio es un sueño no reparador. Duermen y no descansan, ¿no? Y pueden tener alteraciones, como ya mencionaba, a nivel del olfato y del gusto. Entonces, este síndrome pues también tendrá que estudiarse para ver cómo vamos a poder rehabilitar a estas personas. Y la que sí creo que es la última. Ajá. Bueno, aquí pueden buscar en internet, hay varios estudios, a mí me gustó que menciona solamente 20 secuelas. Igual como les mencionaba, la más frecuente es la fatiga, tenemos la disnea, la tos, dolores de garganta, ahí hay varias. Algunos síndromes como ojo seco pueden quedar con ojo seco, y obviamente las alteraciones del olfato y del gusto, que algunos mencionan que es del 20%, pero igual fuera del caso del chef o de la demostradora de perfumes, imaginemos nosotros pasarnos nuestra vida así, sin volver a saber a qué sabe un pozole, a qué huele un perfume. No. O sea, dirás, es algo muy banal, doctor, no, pero pues es triste. Y sobre todo, ¿cuántos meses llevamos con la pandemia? Más de 12. No sabemos si estos pacientes van a recuperarse o ya se van a quedar así toda su vida. Tenemos que esperar que la enfermedad siga su curso natural. Entonces yo había traído una serie de conclusiones a nivel personal, que serían más que reflexiones, pero si quieren mejor dejamos ese tiempo para preguntas. Ok. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Bueno, algunas de las preguntas que nos hacen en el chat, quiere saber, por ejemplo, Granado Suárez,
¿Qué saben sobre el tema de un fármaco? Pero ahorita de algo más general. Hay otra pregunta en el caso específico de esta exposición del doctor, que tiene que ver con, decía usted que había un tema de política pública, ¿no? Del Estado, que de alguna manera, ya lo había señalado el doctor Salvador, pues no estábamos preparados para una pandemia de estas. El reto que comentas tú de la rehabilitación, que no solamente es médica, sino tiene que ver con impactos sociales, económicos, etcétera. En el caso particular de la salud mental, que la tocaste en un momento, no es la más importante, pero tal vez la que más genera incertidumbre, ¿no? Entre la población en general. La pregunta específica sería, ¿cuál sería tu punto de vista acerca de la política pública en materia de salud y ahora con esta carga que viene derivada de la pandemia para poder responder a la población y a las afectaciones? Hay unas cosas que hay que esperar a que sigan avanzando para ver cuáles son las consecuencias reales, pero el tema específico de la salud mental, que es un tema que no es nuevo, sino que ya se viene manejando desde antes, depresión, ansiedad, etcétera, y que ahora se vienen a ponderar todavía más. ¿Consideras que el Estado mexicano, en este sentido de la política pública, pudiera atender todavía esta carga de demanda todavía médica? ¿O si encontrarías o verías que las políticas públicas en este sentido, para la atención a la salud mental, sí están siendo suficientes en ese sentido? Pues sí, en sí así como una reflexión personal diría que no, pero sí me gustaría andar un poquito más. En México tenemos leyes preciosas, bellísimas. Mis compañeros no me dejarán mentir. Hay hasta una norma oficial mexicana para el uso de lavatelenguas, aunque no lo crean. Y de hecho, pues yo me puse a revisar este programa del DIF, del Programa Integral de Rehabilitación, y el programa está muy bien. O sea, no le pide nada a otros países de Europa o Norteamérica. Y el problema tal vez va a llegar ante la falta de insumos e infraestructura. Y realmente, pues ningún país en el mundo va a poder con esto. Entonces, bueno, las políticas están bien. Tal vez lo que tengamos que hacer es buscar que se inyecten más recursos humanos y económicos para la infraestructura, en mi opinión personal. Claro. Hay varias preguntas que van dedicadas hacia los tres ponentes. Les voy a hacer una en particular y ya cada uno me podrá dar su opinión sobre la misma. Dice Javier Ruiz Córdoba, lo que hemos visto a lo largo de la pandemia es que ningún país, ningún sistema de salud en el mundo estaba preparado para un virus como ¿no? La pregunta es, ¿qué experiencia nos deja esta pandemia? ¿Qué estrategias deberíamos de diseñar para que en un futuro podamos afrontar otra pandemia igual o más agresiva? O sea, se ha comentado que no va a ser ni la primera ni la última en ese sentido, ¿no? Entonces, en su opinión, de lo que han visto y todo, ¿cuál sería la experiencia hacia el futuro en términos de las estrategias de prevención, de tratamiento, de contención, en este caso de rehabilitación? ¿Cuál sería su opinión en ese sentido? No sé, empezamos con el doctor Salvador. Gracias. Bueno, yo creo que como experiencia, obviamente, pues tenemos que fortalecer siempre los servicios de salud, tener especialidades, que tenemos deficiencias en especialistas, tenemos que tener más recursos, mayor presupuesto, fortalecer la educación de la población para el acatamiento inmediato de las medidas de prevención y de contención, que lo vemos que no es como quisiéramos, ¿no? Sobre todo el uso de cubrebocas, de distanciamiento, de no reuniones multitudinarias, etcétera. Entonces, yo creo que serían aspectos muy completos desde el punto de vista sanitario, políticas de salud, educación de la población, robustecimiento de nuestros sistemas de salud y sobre todo, bueno, pues tener gente que esté también en nuestro país. Anteriormente producíamos vacunas, es más, regalábamos vacunas en Centroamérica, me tocó, y se ha ido esto desmantelando poco a poco. Yo creo que tenemos que retomar todo esto, donde México era realmente una punta de lanza en este aspecto a nivel de Latinoamérica. Perfecto, muchas gracias, doctor. Algo tan grande como lo que nos está pasando no tiene la posibilidad sino de dejarnos una lección de la misma magnitud, ¿no? O tendría que ser. Ahora,
¿Qué tendríamos que aprender de esto? Desde mi perspectiva, por un lado, el que podamos identificar de manera temprana, aislar los casos, algo que de pronto no sucedió, el ejercer autoridad, y no me refiero a autoritarismo, me refiero a medidas sanitarias, claro, o sea, el uso obligatorio del cubrebocas, por ejemplo. Ahora, esto porque estamos ahorita con el COVID, digo, pero podemos tener otro tipo de epidemias que van a venir. O sea, por favor, esto que nos quede claro. Desde ya nos llegó la influenza española, ahorita tuvimos cólera, tuvimos H1N1. Es decir, el mundo debe estar preparado para este tipo de situaciones. Lo que pasa es que otra vez se nos olvida, tenemos una amnesia selectiva bastante patológica, ¿sí? Entonces, ahora, por un lado, la identificación, el aislamiento de los primeros casos, si es que llegan a ubicarse en la siguiente pandemia. Por supuesto que la restricción de entradas y salidas a nuestro país también tiene que ser parte de lo que se debe documentar y que ya se está documentando que es parte de las medidas necesarias. Lo está haciendo Canadá, lo está haciendo Estados Unidos, lo está haciendo Inglaterra, lo está haciendo Francia. Es decir, tenemos que aprender de experiencias en los otros países. Como bien dices, nadie estaba preparado, pero finalmente estamos generando una cultura global y también una educación global en donde nos dice esto sí y esto no. Puntos claros, o sea, el uso del cubrebocas, el aislamiento social. Ahora, no lo acatas, entonces tenemos que hacerlo obligatorio. Si una persona, voy a recordar, ahorita ninguno de nosotros aquí está fumando. Si yo me hubiera ido 20 años antes, por lo menos 2, 3 estarían fumando y esto sería una humareda. Ya no se fuma en los aviones, ¿sí? Antes se fumaba en los aviones, ya no se fuma en los teatros. Es decir, ¿por qué? Por el bien mayor. Entonces, ante una situación emergente como esta, también se debe generar una legislación emergente acorde al beneficio mayor. Lo que comenta el doctor, por supuesto, si tenemos un sistema de salud de por sí ya maltrecho, como les platicaba, yo llevo más de 20 años en una sala de urgencia que estaba rebasada y ahora con una pandemia más, y se le inyectaron recursos, sí, es cierto, se inyectaron, pero de pronto tienes camas, pero no tienes más personal. O sea, y una cama con ventilador no es una terapia intensiva, también por favor, esto para que lo tomemos en cuenta. O sea, de pronto llegamos a estar un médico para 40 pacientes. Eso es imposible que se pueda. Entonces, el tener la capacidad de respuesta rápida, e incluso estos equipos de respuesta rápida, o un sistema de respuesta rápida ante contingencias sanitarias, que lo tuvo el IMSS también en su momento, tenía proyectos específicos o proyectos especiales, la Secretaría de Salud también los tenía, pero que hoy no pintan ni decoloran, lamentablemente. Entonces, ¿por qué? Porque de pronto hay comunidades en donde hay brote, llegan, se aíslan y se actúa de manera inmediata. Pero bueno, esperemos que pronto logremos aprender de esto. Doctor. Pues igualmente yo creo que lo más importante sería que aprendamos a tener un sistema de salud robusto, que no tenga deficiencias para que pueda estar medianamente preparado para cuando vuelva a pasar esto. Y no confiarnos, como decía el director de la OMS, ningún país se confía de que no le va a llegar, porque sí va a llegar, y ahorita fue un coronavirus, pudo haber sido una gripe aviar, hubiera sido más grave. Entonces, pues hay que tener estos sistemas de salud preparados, educar a la población, ¿no? Que es algo que vimos mucho, lo vimos en las noticias, ¿no? Fiestas, bailes, pues sí tenemos que trabajar a lo mejor mucho en esta educación de la población. Y por último, recordar que todo está interrelacionado desde el punto de vista ecológico. Ahí verán que tiene que ver, y tiene que ver mucho. Recordemos que este virus pues, fue un cambio de especie, ¿pero por qué? Por tráfico ilegal de animales, por invasión de territorios. Sabemos que la gripe aviar pudiera llegar nuevamente de este tipo de países del lejano oriente, ¿no? China. Por la cultura que manejan, ¿no? Están ahí conviviendo muy cerca con aves de corral, con muchos animales. Entonces sería bueno que se hiciera esta educación a nivel global acerca del respeto a la naturaleza. Perfecto. Otra pregunta, Laura García comenta, aquellas personas que ya tuvieron COVID-19 y estuvieron en terapia intensiva, se recuperaron, ¿son más vulnerables a contagiarse de nuevo con las nuevas cepas?
debe de vacunarse lo antes posible. No sé si, doctor. Si es una nueva cepa, tomar en cuenta que una cosa es una variante de un virus y otra cosa es una cepa. Si es una nueva cepa, tu sistema inmunológico está otra vez desarmado frente a esta nueva cepa. Entonces, e incluso lo que platicaba el doctor también al momento de lo que se generan las vacunas, algunas variantes son menos susceptibles a la inmunidad que se genera, es decir, conforme va variando el virus, y por eso hago el ejemplo de la vacuna de la influenza. Por eso es que nos tenemos que estar vacunando cada año. ¿Por qué? Porque hay distintas variantes en este virus, y es muy probable que esto vaya a suceder también con el virus SARS-CoV-2. Es decir, que nos vamos a tener que estar vacunando de manera regular de acuerdo a las variantes predominantes en el momento. Ahorita, la vacuna que se está generando, las vacunas que se están generando, van a funcionar, y por eso platico, porque ya hay una cantidad de virus en el ambiente que son las predominantes en este momento, a diferencia, por ejemplo, de la variante inglesa, que va a llegar a nuestro país y que también se va a hacer probablemente predominante. Y esto es, todas son suposiciones, porque volviendo al punto, puede ser que la variante mexicana que va a salir, y estoy segurísimo que va a salir, punto, por la cantidad de casos que se tienen en nuestro país, solo por eso, y también probablemente en los Estados Unidos. Solo que en los Estados Unidos pues ya tenemos una vacunación a todo lo que da, entonces se está cortando de tajo. Entonces, una persona que estuvo con un COVID grave, en teoría desarrolla más defensas que una persona que tiene un COVID leve o asintomático, en teoría. ¿Sí? Sin embargo, ante una nueva cepa, definitivamente sería el mismo riesgo. Pero si es otra variante, es muy probable que tenga anticuerpos por más tiempo. Incluso se dice que en promedio podemos tener inmunidad por 3 meses en promedio, pero otra vez, eso es en teoría, porque nadie lo sabe. Incluso hay personas que tienen PCR positiva y a los 15 días les toman IgG y salen negativa. Es decir, ni siquiera generaron anticuerpos porque fue tan leve que su sistema inmunológico no reaccionó. ¿De acuerdo? Perfecto. Una última pregunta para el doctor Godínez. ¿Existe algún registro de personas que como secuela del COVID-19 presentan meningitis viral? Sí ha habido casos aislados. No recuerdo el número aproximado, pero sí ha habido algunos registros que mencionan meningitis viral. Y obviamente las secuelas neurológicas de la meningitis. Perfecto. Pues bueno, creo que con esto estamos concluyendo la sesión del día de hoy. Quisiera agradecerles a los 3 ponentes que nos acompañaron el día de hoy por su exposición, por las respuestas hacia nuestros participantes. Y bueno, damos por concluida esta primera sesión del seminario Los desafíos de la democracia en México, con el tema Nuestro sistema de salud frente a la pandemia. Queremos agradecer a los ponentes su valiosa participación del día de hoy, y también quiero recordarles a los participantes que al finalizar la sesión les va a llegar el correo electrónico con el que se registraron, el link para que puedan responder a la evaluación final. Les recuerdo que esta evaluación final es con base en las exposiciones que se realizaron el día de hoy, y que es muy importante que ustedes puedan contestar para poder obtener su constancia de participación. Los materiales y su constancia se les hará llegar directamente a su correo electrónico, y si no hubiese algún otro comentario o intervención, pues yo les agradecería mucho su participación del día de hoy, que fue bastante ilustrativa, y que espero que a nuestros participantes en el seminario también les haya servido. Nada más decirles, por favor, si pueden, quédense en casa. Si salen, usen cubreboca. Si tosen sus estornudas, que lo hagan de etiqueta. Si se sienten mal, consulten a su médico de confianza. Pero si no pueden toser, hablar o respirar, acudan a la sala de urgencias. Es muy buen consejo para cerrar esta sesión. Muchísimas gracias a todos nuestros participantes y a ustedes. Buenas noches. Les recuerdo que mañana seguimos con la siguiente sesión. Si se quieren registrar, todavía lo pueden hacer a través del link que está publicado en las redes sociales, para poder tener mañana nuestra segunda sesión, que sería con el tema, el panorama general del sistema de salud en México. Muchas gracias y buenas noches. Gracias.